Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Freddy, por acceder a nuestra entrevista y por brindarnos parte de tu tiempo para poder contestar las preguntas para este proyecto de investigación. Primero quería preguntarte si es posible que nos cuentes cuál fue el origen de la empresa y por qué eligieron tal nombre para la empresa. Bueno, igualmente buenas tardes. A ver, mi profesión es ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, desde que empecé mi vida laboral, empecé trabajando en flores. De hecho, voy cerca de 30 años haciendo esta actividad y he trabajado en diversas empresas a lo largo de mi vida. 8 para ser preciso y 5 de las cuales a nivel de gerencia. Tuve la suerte de trabajar en una multinacional. Estuve viajando por algunos sitios del mundo y conocí muchas cosas, ¿no? Entonces me llamó la atención esta área y siempre tuve en mente que el día que pudiese hacer una empresa relacionada con producción de flores. De ahí nació la idea. Pasó luego de eso algunos años hasta que coincidí con una compañera de trabajo, la cual es socia mía hasta la fecha, en una empresa, ella siendo gerente financiera y yo siendo gerente de producción. Inicialmente fuimos 4 socios, 2 de ellos actualmente ya no están porque la contribución tanto económica como laboralmente hablando no fue equitativa, ¿no? Entonces hubo que ir tomando decisiones en el camino. El nombre de la empresa salió de uno de ellos, que es un ruso. De hecho, el concepto de mercado inicialmente fue hacia el mercado ruso. Consecuentemente era una estrategia que estuviese involucrado en esta sociedad. Pero insisto, después de un tiempo nos quedamos solo 2 socios y con el nombre original de la empresa, que se llama Rose Mirovich, que es un sinónimo de rosa hermosa en ruso, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que puedo comentar en relación al origen de la empresa. ¿Qué producto exporta su empresa? A ver, actualmente el 100% de la producción es rosas, ¿no? Exportamos ocasionalmente astromelias, ocasionalmente clavel, pero la producción es rosas. ¿Y podría contarnos cuáles son las variedades que más se exportan? Bueno, hay una diversidad de variedades y cada una de ellas está enfocada hacia el mercado al cual tiene destino. También hay variedades que son multimercados. ¿Dónde estamos? Prácticamente en todo el mundo, ¿no? Siendo el mayor enfoque el mercado europeo, en segundo lugar Rusia, en tercer lugar el continente americano y en cuarto lugar, con una participación muy pequeña, en Australia. ¿Qué mercados abarca la empresa? Decía que todo el mundo. La mayor cantidad en en Europa, Rusia, América y en Australia, un pequeño porcentaje de participación. Yo quería preguntarte, Freddy, ya que tu mercado más importante es Europa, ¿cuáles son los países a los que más exportas? Estamos en Italia, en Suiza, República Checa, España y Alemania. Buenísimo. ¿Y cuál sería su producto premium, por así decirlo? O sea, su producto que más exporta a nivel de tipo de rosa. Hay variedades que son más importantes. Una es Mondial, Explorer, Fortune, Vendelas, entre otras variedades. Enumeré las más importantes que se enmarcan en ese mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la siembra o selección de variedad? Dependiendo de lo que nuestros clientes requieren, ¿ya? Entonces, si es para un mercado americano, sembramos una variedad.
Si es para Rusia, otra. Si es para Europa, otra. O hay unas que son multimercado, ¿ya? De esas hay varias sembradas porque vendemos en distintos sitios, ¿no? Ya, buenísimo, Freddy. ¿Nos podría decir qué problemas se presentan con mayor frecuencia dentro de su industria o empresa? A ver, pienso que son varios factores que son problemas en determinado momento. El clima, el ser un producto agrícola, el exceso de lluvia, el exceso de frío, el exceso de sol, cambia el estatus productivo, siendo un problema que repercute en la productividad y consecuentemente en rendimiento. La gente, hablo del personal, diferencio, hay un personal técnico, administrativo y el de base, ¿no? Como en toda la industria. Ese personal de base es muy rotativo, no es muy estable y eso es un problema. Entonces buscamos alternativas de que sea constante, permanente, pero no se puede. Entonces esa rotación es un problema, porque hay falta de entrenamiento. ¿Qué alternativas tienen como empresa para que no haya mucha rotación de los colaboradores que están en la base? Hay lo que llamamos los salarios emocionales, que no necesariamente son económicos, ¿no? Ejemplo, el día de cumpleaños, un día libre. Ejemplo, un recuerdo, un incentivo a manera de obsequio, haciendo énfasis que es el cumpleaños. Ejemplo, almuerzos distintivos en épocas importantes, ¿no? Salimos de una época difícil, alta, de un almuerzo de gratitud, digamos así, algo muy diferenciado, entre otras cosas. También uniformes, obviamente todas las remuneraciones legales e incentivos por rendimiento, que eso sí es económico, ¿no? ¿Ya? Freddy, volviendo al tema del clima, últimamente hemos tenido un clima que es súper seco, muy poco lluvioso. ¿Cómo ustedes están manejando este nuevo tipo de clima que no ha pasado, bueno, viene pasando un poco más los últimos años, pero sigue siendo atípico? ¿Ustedes manejan invernaderos? ¿Ustedes o qué tipo de cultivo tienen? ¿O cómo ustedes reaccionan justamente a un clima tan atípico como es el que tenemos hoy en día? Ya, toda la siembra de rosas está bajo invernadero, ¿no? Todo, absolutamente todo. En teoría hay un ambiente controlado de temperatura, humedad, pero con las condiciones tan adversas actuales no se alcanza a mantener un estatus productivo eficiente porque infiere totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la manera de generar calor haciendo calefacción, aplicando productos que sean, como en el caso de los humanos, vitaminas, complejos energéticos, para que la planta responda un poco más rápido ante esa adversidad. No es el suplemento ideal, pero lo que busca es que si el rendimiento esperado de 1 es 100, no caiga al 50, se mantenga en el 70, 80 más o menos. Eso es lo que está pasando en esta industria este último año, ¿no? Y también, dadas estas adversidades que estamos pasando, ¿cómo ustedes pueden garantizar y verificar la calidad de sus productos? La calidad es independiente de las condiciones. O sea, es algo que no se negocia con el cliente, ¿no? Él espera una condición ideal en invierno, verano, en fiesta, en temporada alta, en temporada baja. Y lo que hacemos es luchar todo el tiempo para sostener esa calidad, que básicamente es el tamaño de la rosa lo que define el mercado, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo, habla de utilizar productos químicos para mantener esta calidad.
¿La empresa utiliza productos con ciertas certificaciones o etiquetas verdes? Es decir, ¿es una empresa que se preocupa por el medio ambiente o qué tipo de productos químicos utiliza? Totalmente así. Existen rangos de toxicología más peligrosos, medianamente peligrosos y ligeramente peligrosos. Al ser Europa el centro de atención, ustedes deben conocer que hay el tema de certificaciones socioambientales, ¿no? Comercio justo, certificaciones verdes, flor verde, agricultura verde. Entonces nos enfocamos en eso. Finalmente termina en la selección de productos que cumplan ese tipo de certificación, ¿no? También nos podría decir cómo es el proceso de exportación. A ver, una vez que la empresa ya está constituida, entonces hay un permanente sistema de producción, ¿no? Se cosecha, se hace un proceso de post cosecha y sale la disponibilidad que se llama para la venta, ¿no? Cuando ya hay una relación larga, como en el caso de esta empresa, mantenemos órdenes fijas, ¿no? O sea, algo fijo que el cliente le enviamos cada semana un día determinado. Ejemplo, 5 cajas de Mondial en 70 centímetros, un precio establecido todo el tiempo, ¿ya? Pero siempre se maneja un sistema de producción para tener una oferta adicional. Y esa es la que fluctúa en el mercado cuando la demanda es alta, con precio alto, y cuando la demanda es baja, precio bajo. Lo ideal para que la empresa sea sostenible económicamente es tener al menos el 50% de la producción en órdenes fijas. Y es lo que hacemos, ¿no? Disculpe, ¿nos podría decir, por favor, cómo funciona el proceso de transporte de tu producto hasta el destino final? Ya. Decía que hacemos un proceso de post cosecha y luego, una vez que está listo el producto para vender, entra en refrigeración, ¿no? Lo que llamamos cuartos fríos a temperatura controlada. Ahí está el producto. Y la idea es que una vez que se empaca y se vende, mantenga esa cadena de frío durante todo el proceso hasta llegar al cliente final. Transportamos en camiones refrigerados. Los aviones obviamente tienen refrigeración normal. Cuando llega a Holanda, en Europa, transporte refrigerado. Entonces, con eso garantizamos que el producto llegue en condiciones óptimas. Al final, lo mismo pasa en América y lo mismo pasa en Rusia, ¿no? Bueno, esto nos había comentado Tati antes, pero nos había dicho que para como también asegurar todo el proceso de calidad, como que ustedes pasaban por un proceso de unos stickers para controlar como que cada punto. Entonces, ¿cuál crees que es la importancia de como este proceso de control que se hace? Sí, de hecho hay un software en la empresa que controla producción, inventario, proceso y unidades de venta, ¿no? Incluido contabilidad. Entonces hay una persona en la empresa dedicada y destinada a hacer controles en cada punto, un controller que se llama un quality control, ¿no? Un control de calidad, para que la gente, el operario que había manifestado hace un momento que es inestable, si dependiéramos solo de eso, el producto también sería muy inestable. Al tener una persona haciendo este control, garantizamos eso. Ya. ¿Cómo hacemos? Identificando día de proceso con un sticker, un código de barra que tiene sentido de pertenencia. Sé de qué día, de qué operario, quién hizo ese producto, ¿no? Para en el caso de que hubiese una condición subestándar, hacer acciones inmediatas, ¿no?
Y en este sentido, después de la exportación del producto, ¿cómo se mantiene la relación con el cliente después de la venta? Forma de mantener calidad haciendo un control paralelo. ¿Qué significa esto? Vendí flor de hoy y una parte la dejo en la finca haciendo una evaluación para ver cómo ella responde durante 15 días, 20 días. Entonces estoy confirmando que lo que envié está cumpliéndose calidad establecida, ¿no? Y entonces al mantener ese control mi cliente está satisfecho y él también retroalimenta a la empresa diciendo novedades de calidad o de me invento, llegó la flor más abierta, perdió color o algo parecido, ¿no? Y obviamente la persona de mercadeo está todo el tiempo vía remota, en Zoom, en WhatsApp o en llamada telefónica, contactándose, investigando la satisfacción del cliente. En este sentido, se mantiene una relación directa con el cliente. Siempre. ¿Y cuál considera que son los beneficios de mantener justamente esta relación, que además se construye confianza? Una relación a largo plazo, consecuentemente la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Tati nos comentaba que la ubicación de lo que tienen la planta de producción se encuentra en Tapacún, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees tú que esta ubicación de donde ustedes hacen la producción genera una ventaja frente a sus competidores? Sí. La altitud sobre el nivel del mar, la ubicación en latitud en relación a la línea ecuatorial define calidad de presión. Colombia, ejemplo, siendo los más grandes productores, no alcanzan esa calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones de altitud y latitud no son iguales. Entonces produces, pero una flor de menor calidad. Acá en Ecuador tenemos flores en Cotopaxi y en la parte norte de Pichincha. Y también hay una diferencia por esa ubicación geográfica, ¿no? Entonces, como decía al inicio de mi conversación, como vengo trabajando varios años en esto, entonces pude identificar dónde es mejor. Entonces, consecuentemente, se hizo la empresa donde realmente iba a producir lo que esperábamos producir. ¿Ya? Buenísimo, muchísimas gracias. Y dentro del mismo país mencionó dos puntos en específico que son Cotopaxi y en el norte del país, en Pichincha. Así es. ¿Considera que tal vez Pichincha tiene una ventaja competitiva incluso mayor en comparación a Cotopaxi? No necesariamente hay más flores en Pichincha, sí, pero igual hay una buena calidad y está bien, pero en Cotopaxi es superior. Ya, entonces vendemos a un nicho un poco más selecto de clientes con una demanda más alta de calidad, como funciona el mundo, ¿no? Calidad, mediana calidad y masivo, ¿no? Entonces lo que hacemos no es un producto masivo, sino algo muy diferenciado. ¿Ya? También, por favor, nos puede decir cómo es el proceso de selección del talento humano. Sí. De hecho, comenté que hay una parte administrativa, una técnica y la parte operativa que es el personal de base, ¿no? Entonces la empresa ha ido creciendo, en base al crecimiento se ha generado demanda de personal y en cada área se ha hecho una selección. Personas con aptitudes, conocimiento, destreza que cumpla
el puesto de trabajo que uno busca, ¿no? Y además confianza, porque se maneja valor económico no en dinero, sino en insumos, en productos, en flor, y eso demanda de que haya también un nivel de alta confianza, ¿no? No siempre se logra, pero se ha logrado en mayor proporción esos objetivos. En la área administrativa, técnica y en el personal de base. Bueno, al inicio nos contó un poquito sobre la historia, pero ¿cuál fue como la razón por la que emprendió en la industria y por la que continúa también hasta el día de hoy? Al ser ingeniero agrónomo es el punto de partida, primero, ¿no? Segundo, mi rama de trabajo empezó en flores, entonces me involucré profesionalmente y laboralmente en esto. Entonces me llamó la atención y tuve la idea desde hace muchos años de llegar al tema. Es una industria que genera una rentabilidad, trabajo también, y lo que uno busca es eso, no emprender en algo, no siempre ser empleado. En mi caso, yo sigo siendo empleado, estoy al frente de una empresa muy importante de este país. No sé si conocen ustedes de TESA, soy gerente de esa empresa aún y también manejo mi empresa, ¿no? Entonces, la idea es en un tiempo no muy lejano dedicarme solo a lo mío, porque es lo que espero cuando pase algún tiempo más, no ser dependiente, sino dedicarme a lo mío. Mi estimado Freddy, nos comentaste que el primer pasito justamente para emprender en esta industria fue lo que estudiaste ingeniería agrónoma. ¿Nos puedes comentar un poquito más por qué decidiste estudiar esto, dónde estudiaste y cómo te fue justamente en el transcurso de la carrera? A ver, yo soy ambateño, ¿no? Bueno, mi hija Tati también es ambateña, y mi esposa también, entonces mis padres, abuelos hicieron agricultura toda su vida. Entonces decidí estudiar eso porque me gustó. Pensaba que cuando sea agrónomo dedicarme a los terrenos de mi familia y tal. Nunca llegué a eso. Entonces, una vez que estudié, se me presentó la oportunidad de trabajar y cada vez me llamó más y más y más la atención este tema, ¿no? Tuve la suerte de estudiar más, de prepararme más, conozco cosas más allá de una base agronómica, fisiología vegetal, nutrición vegetal, administración de empresas y llegué a la gerencia de una empresa, ¿no? Entonces, a los 29 años de edad, fui gerente de la primera empresa y de ahí nació la idea ya de una vez conociendo más macro de la industria, porque cuando estás en un estatus laboralmente hablando muy bajo, no ves todo esto, ¿no? O cuando ya manejas una empresa, visualizas todo. Entonces, de ahí sí nació la incursión. ¿Ya? Mi esposa también es ingeniera agrónoma, entonces sumamos los esfuerzos y ya estamos. Entonces todo se puede decir que nació de una tradición familiar. Sí, pero la tradición era de otra actividad, ¿no? La rosa, la floricultura nació más bien ya de la parte laboral. Buenísimo. ¿Y hace cuánto tiempo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 13 años empezamos con la industria de flores, ¿no? Con un tamaño pequeño, luego creciendo hasta que ahora es una empresa ya importante en tamaño, ¿no? Y en su trayecto profesional, ¿considera que ha tenido que enfrentarse a ciertos desafíos o incluso fracasos durante la creación de la empresa? Totalmente, porque una cosa es manejar una empresa administrativamente hablando
y otra cosa es manejar una empresa propia donde demanda recursos, inversiones y a veces hay malos cálculos que implican dificultades. Entonces tocó créditos, endeudamiento, al inicio hasta estabilizar la empresa. Creo que ha sido el mayor, no fracaso, pero sí el mayor nivel de complejidad al cual nos hemos afrontado. Bueno. Y también nos mencionó que en un inicio eran 4 socios. Tal vez podría profundizar por qué esa sociedad ya no se mantiene y ahora solo son 2 socios. Sí, claro, porque al inicio en teoría hay intereses comunes, ¿no? Todos aportamos igual, todos hacemos lo mismo, pero en el camino uno va viendo que no es así. Entonces, al inicio se separó uno de los 4 socios porque los 3 aportábamos y el 4 no. Entonces, compramos sus acciones entre 3 y nos quedamos 3. Después, el aporte laboral ya era mucho más notorio, quién trabaja y quién no, quién aporta y quién no. Entonces una sesión, una reunión, una asamblea más bien, como se llaman en las empresas de socios, donde decidimos profesional y maduramente comprar las acciones del tercer socio que quedó, ¿no? Ahora actualmente la empresa es 50% de 2 socios y trabajamos y participamos en igualdad de condiciones, ¿no? Perdón. Y una pregunta, ¿han tenido algún reto en cuanto a la producción de las flores y cómo han podido sobrellevar también este reto? ¿Algún problema? La ventaja es que al ser yo agrónomo y al estar en esto conozco de toda la parte tecnológica agronómica. Entonces cuando se constituyó se hizo con un concepto ideal, ¿no? Hay equipos de riego automatizado, invernaderos y tal para minimizar justamente ese impacto. Y también considerando la historia de la empresa y la historia de esta industria en general, se han presentado 2 problemas en específico. El primero, que fue la pandemia, cómo sobrevivieron a la pandemia, y el segundo, que es justamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Al ser exportadores de rosas a este país, también cómo sobrellevaron el fracaso de este mercado. A ver, la pandemia fue algo inesperado para todos y en todo el mundo, ¿no? Entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero siendo más bien un producto decorativo, desgraciadamente para una persona en un funeral, más bien la gente empezó a comprar flores producto de ese impacto, ¿no? A un precio más bajo, en una condición no ideal, pero estuvimos un mes más o menos sin exportar y empezamos a exportar y luego tomó la normalidad las exportaciones. Además de que la pandemia fue superada con vacunas, todo, entonces volvió a la normalidad. La guerra ucraniana-rusa sí ha sido un efecto importante hasta hoy. Recordarán que dije que un cliente fue ruso, que se enfocó con ese mercado, pero al tener esa limitante nos fuimos direccionando hacia Europa, ¿no? Seguimos exportando a Rusia, pero en menor cantidad. Disculpe, ¿nos podría por favor decir por qué el control de calidad es un factor que define a su marca? Como cada industria es su identidad propia, ¿no? En este país mismo vemos franquicias de comida, de varias cosas y es mantener eso, ¿no? Entonces cuando uno vende una marca, Rosa Mirovich, en el mundo conocieron lo que hasta hoy se mantiene. Entonces para mantener esa relación de venta a largo plazo con los clientes hay que mantener la calidad.
objetivo no negociable, digamos así, ¿no? Porque si decaemos, obviamente ya no habría tal identidad de la empresa. También nos podría decir cuál fue la razón para escoger el nombre de la empresa o cuáles fueron los motivos para escoger ese nombre. Sí, a ver, la empresa se constituyó hace años con uno de ellos rusos, ¿no? Y buscamos nombres, aportamos con ideas y todo, pero al estar enfocado en ese mercado ruso, nació la idea de ese nombre que tiene connotación rusa, ¿no? La empresa se llama así, pero vendemos también con una marca que identifica algún nicho mercado que se llama Wildcat, ¿no? Entonces, en ciertos mercados vendemos esa marca y en ciertos mercados la marca original, ¿no? Es decir, alguna flor que no llegó a cumplir los estándares se vende en un mercado con una calidad un poquito más baja para no quemar dicha condición de marca, ¿no? Es una estrategia ya de mercado. Yo te quería preguntar algo que me llama mucho la atención. Ustedes solo hacen exportaciones, ¿verdad? No venden nada a nivel local. ¿Por qué decidieron hacer solo exportaciones y no también apuntar a lo que es el mercado local? No tiene mucho que analizarse ahí, la verdad es precio de venta, ¿no? Un ramo de flor en el mercado local de 25 tallos, $1. Cuando en el mercado que exportamos un tallo promedio 38, 40 centavos, ¿no? Entonces, hablando de como enfoque empresa, rentabilidad no vas a tener si vendes eso. Es la única razón, no hay ninguna otra más, ¿no? Y bueno, varias empresas en esta industria a veces se enfocan en un solo mercado y por ende tienen un solo tipo de variedad. Pero ustedes decidieron diversificar su mercado y tener varios tipos de rosas en su empresa. ¿Considera que es una estrategia que les ha ayudado a crecer o en ciertas situaciones ha sido un problema? No, más bien ha sido un beneficio porque al diversificar tenemos más opciones, ¿no? Si estuviésemos en un solo mercado, capaz solo en Rusia, como pasó lo que comentamos, seguramente la empresa tendría muchos problemas, ¿no? El diversificar ha sido más bien algo favorable para el crecimiento de la empresa. Y en cuanto un poco más a lo que se encuentra dentro de la empresa, ¿por qué cree que la manera en la que maneja la empresa define la cultura organizacional? Porque al ser dos socios y al estar involucrados directamente y a la vez el haber trabajado en esto, nos ha dado el conocimiento para poder manejar la empresa, ¿no? Entonces no dependemos de terceras personas con ideas de pronto erróneas, digámoslo así, ¿no? Entonces, y la relación con la gente que está vinculada a la empresa es buena, es de confianza, entonces hay una respuesta también positiva de ellos, ¿no? Pienso que el éxito de las empresas es la relación con la gente, con la persona que trabaja. Y ese valor humano es el que hay que darle mucha importancia. De hecho, hacemos nosotros eso. Todos los colaboradores. Exacto. Y también hablando no solo de la responsabilidad social que tiene la empresa, también podríamos hablarnos un poco de la responsabilidad ambiental que tiene la empresa. Decía que al estar en Europa, ahora mayormente, los europeos son exigentes en eso, ¿no? De hecho, no solo por ser exigentes, sino porque hay un compromiso propio. Por la experiencia adquirida hemos hecho
con conceptos de remediación de manejo ambiental. Entregamos desechos a gestores autorizados, deben conocer parte de eso, ¿no? Hay gestores autorizados para cada desecho orgánico, inorgánico, especial o peligroso. Entonces cada desecho generado se delimita al gestor autorizado, ¿no? De hecho hay certificados que demuestran lo que estoy diciendo con documentos, ¿no? Y si podría tal vez abrirse un poco en el sentido de la organización de la empresa y de los procesos de la empresa y exportaciones, ¿cuál consideraría que es su principal debilidad en comparación a los otros competidores? Pienso que una debilidad es, o puede ser, y creo que va a seguir siendo, el lento crecimiento de la empresa, porque no hay aporte sino más de 2 personas y además con un nivel económico que fuimos empleados, ¿no? En condiciones bastante buenas, seguramente los 2, pero no hemos sido empresarios o capitalistas para hacer una inversión grande y un crecimiento también significativo de la empresa. Hay un crecimiento progresivo, lento, controlado, y tal vez la competencia crece mucho más rápido, ¿no? Puede ser una debilidad, pero no se ha reflejado en la empresa eso, porque si no hablaríamos de lo que estamos hablando ahora. Yo te tengo una pregunta un poquito más a nivel personal. Siempre como persona, como en tu caso como gerente general, hay un rango de mejora. ¿Qué crees que podrías mejorar tú en ti mismo que pueda ayudar justamente al ambiente de la empresa? Formación. O sea, pienso que soy un buen agrónomo, de hecho lo soy, pero demanda también de una formación en tema interpersonal, talento humano, relación clientes, marketing, eso ya demanda de un nivel de conocimiento y preparación un poquito más allá de lo mío, ¿no? Entonces, si yo quisiera manejar la empresa en su totalidad, tendría que hacer mucha más preparación, pero no es el caso. Entonces ahí vienen los contratación de la gente, los colaboradores que van y suplen dichas deficiencias, digamos así, ¿no? Buenísimo, muy chévere. ¿Algún aporte? Y tal vez también una pregunta. En esta industria, ¿el contacto con los clientes se realiza a través de estrategias de boca a boca o se utiliza redes sociales? ¿Cómo funciona el primer contacto? A ver, nosotros empezamos de empresas anteriores, ¿no? Entonces, cuando se incursionó con este proyecto, fue la carta de presentación. Mira, tengo una empresa, la calidad que tú recibías de X empresa donde yo estaba es la que vas a recibir ahora. Entonces llamó la atención. Luego vendes a un cliente en Italia, como todo funciona, ¿no? Referencias. Vi tu flor en Italia y me gustó, entonces quiero comprarte, tengo tu contacto. Entonces empieza a ver ese flujo de información sin que tú te des cuenta, básicamente por qué estás produciendo y qué estás vendiendo. Entonces, en base a eso, ha habido un crecimiento de clientes progresivo, ¿no? Hay ferias, de hecho, en 2 semanas, un poco más, hay la feria de flor aquí en este país, que se hace cada 2 años, se exhibe el producto y vienen clientes de todo el mundo a hacer negocios, ¿no? También se hace en Europa, se hace en Rusia, se hace en Estados Unidos. No hemos tenido
la necesidad de participar porque gracias a todo lo que comento, la empresa ha podido vender el producto sin mayor complicación. Pero obviamente hay mucho más que hacer en la parte marketing, ¿no? El mundo va cambiando, todo es ahora remotamente, lo que llaman el mass marketing, ¿no? Todo vía remota, entonces ya no hay una relación telefónica de hoy te compras, ¿no? Sino un mensaje, un mail y listo, ¿no? Mucho funciona así, pero sigue habiendo una relación directa entre empresa y cliente en el mundo entero donde estamos, ¿no? Y finalmente, para cerrar la entrevista, quisiera que nos cuentes cuál ha sido tu mayor satisfacción profesional durante la creación de la empresa, hasta el momento de hoy. El hecho de haber llegado al tamaño de la empresa, el hecho de no tener deudas ahora ya, el hecho de tener recursos para mí y mi familia, creo que es la mayor satisfacción de haber hecho todo lo que se hizo, ¿no? Fue duro, sacrificado y todo unos años, pero comenté que estoy 13 años ya en esto y seguramente 3, 4 fueron muy difíciles, ¿no? Y luego pues el beneficio que todos esperamos de una empresa, ¿no? Y consecuentemente ahora lo que hay que hacer es controlar, mantener, porque así como la empresa creció, puede decrecer si no hay tales controles, ¿no? Y de eso nos encargamos los dueños, ¿no? Porque al estar todos los días metidos ahí controlando, garantizamos todo lo que menciono. Y no sé si es que tú tienes un consejo para nosotros, no sé, para ver si es que tomamos la decisión de emprender, de, no sé, estudiar algo un poquito más, de modernizarse también un poquito. ¿Qué consejo tú nos darías a nosotros, dada tu experiencia? El mayor consejo que les puedo dar es que sean emprendedores. O sea, muchos profesionales de este país empezamos siendo empleados y capaz a mí me hubiese cambiado la vida si hubiese vivido en esta época, ¿no? Porque cuando yo fui estudiante el concepto de empresa era muy desconocido, no había promoción, también había falta de conocimiento propio, entonces capaz pensaba uno que lo mejor era llegar a ser profesional y conseguirse un empleo, ¿no? Muchos hicimos eso, pero ahora con toda la innovación tecnológica, conocimiento, el deseo de aprender, que es más fácil actualmente, ¿no es cierto? Relaciones interpersonales, facilidad seguramente de hacer relaciones afuera de este país, en el mundo, puede uno emprender en algo con más facilidad. Y yo les recomendaría que si pueden hacer eso, lo hagan, sin temor. Chévere, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y nos has ayudado mucho para el tema de nuestro proyecto. Con todo gusto. Muchas gracias por eso. Gracias.